Queremos compartir un mensaje que está en el libro de Daniel. Ya la próxima semana comienza la Semana Santa y vamos a hacer un paréntesis en esta serie. Vamos a ver hoy el capítulo 9. La semana anterior vimos el 7. En el capítulo 8 se habla de dos de esos imperios, del imperio medo-persa y el imperio griego, y cómo del imperio griego sale otro cuerno, diferente del que se habló en el capítulo 7, pero todavía no vamos a hablar de esos cuernos, porque en el capítulo 11 se habla de la relación que existe entre estos dos cuernos, que representan al anticristo. Ese es un avance, pero todavía no vamos a llegar allí. Hoy vamos a hablar en el capítulo 9 de una oración que hace Daniel. Una oración de confesión ante el pecado del pueblo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incómodos, molestos, al ver que se promueve la idolatría o se promueve el pecado en nuestra nación? ¿Cuántas veces eso nos ha molestado? Hace poco a muchos, sobre todo cristianos, nos consternó ver un tuit de la esposa del presidente de la República haciendo un llamado a los babalaos para que echaran cascarilla y agua para que el equipo Cuba ganara. Y cuando uno lee eso, porque hay cosas que uno se imagina, se las imagina, pero cuando las ves así delante de ti, las lees, uno dice: Señor, ¿cómo es posible? Y tal vez la respuesta, la reacción de uno es: bueno, por eso estamos como estamos. Podemos entender entonces mucho de lo que estamos viviendo. Nos molesta mucho el pecado en otras personas, pero la pregunta es: ¿cuánto nos molesta el pecado en nuestras propias vidas? ¿Cuánto nos molesta el pecado que está cerca de nosotros? Porque es muy fácil ver los pecados de otros. Ver los pecados propios no es tan sencillo. ¿Qué hacer con el pecado? Esa es una pregunta importante. ¿Qué hacer con el pecado? Hay algunas personas que niegan el pecado. Yo me he encontrado con muchas personas que me han dicho que ellos no tienen ningún pecado. Incluso algunos que dicen: yo nunca he pecado. Recuerdo cuando era pastor en Pinar del Río, un jovencito, muy jovencito, sus padres eran cristianos, él prácticamente nació en la iglesia, y cuando vino la entrevista para los bautismos, que le estamos hablando de bueno, cómo ha sido su experiencia de arrepentirse de sus pecados, me dice: yo no tengo ningún pecado. Yo: ¿seguro? ¿Ningún pecado tiene? No, yo no tengo ningún pecado. Yo no soy pecador. Y bueno, además, por cierto, era un muchachito que se portaba en la iglesia, de esos que se destacan, ¿no?, por la conducta. Pero él decía que él no tenía ningún pecado. Y traté de ninguna forma. Bueno, dijimos: no estás listo para bautizarte. Porque hasta que una persona no reconoce que es pecador, no va a reconocer que necesita un Salvador. Entonces, no estuvo listo en esa oportunidad. En el próximo bautismo vino a la entrevista. La primera pregunta: ¿reconoces que hay pecado en tu vida? Bueno, ahora sí lo entendí. Sí tengo pecados en mi vida. Pero hay personas que no. Personas que le hemos predicado el evangelio y ellos argumentan que en su vida no hay pecado. Niegan el pecado. Pero la Biblia lo dice 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, y hay algunos que lo dicen, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, no vamos a engañar a nadie. Usted se está engañando a usted mismo. Dice el versículo 10:
si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando una persona dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Algunas personas justifican el pecado. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo es pecador, así que yo tengo que tener algún pecado. Algunas personas lo justifican. Imagínense, todos somos pecadores. Algunos lo justifican comparándose con otros. Bueno, yo tengo pecado, pero no soy tan pecador como el otro. Y entonces lo justifican, buscan maneras de justificar su pecado. Hay personas que tienen problemas serios con el alcohol y lo justifican y dicen, no, yo soy un bebedor social. Yo me controlo, yo soy un bebedor social. Toma todos los días, se emborracha todos los días, pero dice que es un bebedor social. Yo recuerdo una persona en Santa Clara que él decía que era un bebedor social, pero todos los días se emborrachaba. Era un problema tremendo que tenía con el alcohol y yo le hablaba y él decía, no, yo soy un bebedor social. Yo cuando tomo es por una causa. Y un día llegué y lo vi que estaba tomando y le dije, bueno, ¿cuál es la causa que estás tomando hoy? Dice, no, el natalicio de Jesús Menéndez. Bueno, yo no sabía que él era tan patriota ni nada, pero porque hay personas que justifican su pecado. Hay otras personas que proyectan el pecado. Y fue lo que dijo Jesucristo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esas personas que constantemente están señalando el pecado de otros. Algunas veces lo que está detrás de esa actitud es esconder mi pecado, para que miren lo mal que otros están haciendo y no miren lo que yo estoy haciendo. Algunas personas proyectan el pecado. Sin embargo, y esta es la verdad principal que les quiero compartir en este mensaje, lo mejor que podemos hacer con el pecado es confesarlo. Y el título del mensaje es una pregunta: ¿confesar mis pecados? Confesar mis pecados. Claro que es más fácil negarlo, ocultarlo, justificarlo o proyectarlo. Pero lo que la Biblia enseña es que lo mejor que podemos hacer es confesar nuestros pecados. Y vamos a ver en Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 19. Daniel capítulo 9. Aquí podemos ver en los primeros 3 versículos el contexto en el que Daniel hace esta famosa oración de confesión, una de las más impresionantes que aparece en toda la Biblia. Dice en el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este era el primer año de Darío. Vemos que ha tomado el poder un nuevo imperio, el imperio medo-persa. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Daniel estaba leyendo las escrituras. Estaba leyendo la Biblia que tenía disponible en ese momento. Y lo que estaba leyendo específicamente era el profeta Jeremías. El profeta Jeremías había predicho que la cautividad de Babilonia iba a durar 70 años. Y ya estaban terminando esos 70 años. Y Daniel se pone a pensar, ¿por qué el pueblo de Israel ha estado 70 años en este cautiverio? ¿Por qué hemos tenido que padecer estas cosas? Y llega a la conclusión de que habían pecado.
Y es lo que mueve a Daniel a hacer esta oración de confesión que vamos a ver ahora. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender esta oración que hizo el profeta Daniel. Ayúdanos a arrepentirnos, a humillarnos y a confesar nuestros pecados, como nos enseña tu palabra. Bendice a esta tu iglesia y danos corazones y oídos receptivos para tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén.
Daniel, como ya hemos visto, es uno de los hombres más santos y más íntegros que aparece en toda la Biblia. Sin embargo, cuando leemos esta oración nos llama la atención que Daniel se incluye en esa confesión de pecado. Tal vez pensaríamos que él podría haber orado: Señor, el pueblo de Israel ha pecado, mira lo que ellos han hecho, mira cómo se han rebelado. Pero ¿qué hace Daniel? Daniel se incluye: Señor, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos rebelado contra ti, nosotros hemos traído deshonra a tu nombre. Aunque parezca contradictorio, las personas que más cerca están de Dios son las personas que más conscientes son de sus pecados. Las personas que viven una vida más santa son los que más pecado, más falta encuentran en su vida. Hay personas que tal vez usted ve y los conoce y sabe que están viviendo agradando al Señor, pero ellos se reconocen pecadores. ¿Por qué? Porque mientras más cerca nosotros estamos de Dios, Dios es luz, más fácil vemos nuestros pecados. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia, no vamos a entrar en eso ahora. Pero es como cuando usted se pone la ropa y está en un lugar oscuro. Puede ser que la ropa esté sucia y usted se mire y dice: oye, que estoy bien, no tengo problema. Pero tal vez llega a un lugar que está lleno de luz y se mira en un espejo y toda la suciedad de la ropa, todas las manchas, todas las inmundicias se hacen evidentes. Asimismo, hay personas que están tan lejos de Dios que ni tan siquiera están viviendo en una oscuridad tal que no pueden ver sus pecados. Pero mientras más nosotros nos acercamos a Dios, mientras más adoramos a Dios, mientras más escuchamos su palabra, cada vez somos más conscientes de nuestros pecados. Así que un hombre como Daniel, que estuvo dispuesto a arriesgar su vida en el foso de los leones, siendo un anciano, que siendo un jovencito propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que vivió agradando a Dios, reconoce: yo también he pecado, Señor. Yo también he pecado, y confiesa sus pecados delante del Señor. Él no negó el pecado, él no lo justificó, él no lo proyectó, él no dijo: Señor, mira a otras naciones que son más pecadores que nosotros. O Señor, imagínate, todo el mundo es pecador. Daniel no tomó ese camino. Él tomó esta gran verdad que queremos resaltar. Lo mejor que podemos hacer con el pecado, ¿qué cosa es? Confesarlo. Confesarlo delante de Dios. Y en la oración encontramos algunas razones importantes por las que debemos confesar nuestros pecados y por las que podemos llegar a la conclusión de que ese es el mejor camino. En primer lugar, porque el Señor es grande y temible. Dice el versículo 4: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Daniel entendía eso. El Dios en el que él creía es un Dios grande y es un Dios digno de ser temido. Ustedes saben que los seres humanos tenemos muchos temores. Estamos llenos de temores. Hay incluso algunos temores que son irracionales. Hay personas que le tienen temor a las lagartijas. ¿Qué puede hacer una lagartija? Una lagartija no es algo digno de ser temido, pero las personas le temen. Hay personas que le tienen miedo a las ranas. Es una fobia y las personas no se pueden controlar. ¿Qué te puede hacer una rana? Pero hay personas que se mueren del miedo ante una rana, porque le tienen temor a algo que no es digno de ser temido. La rana no te puede hacer nada. Hay otros temores más justificados. Temor a que te asalten en la calle, ahora que se ha vuelto común eso.
Sales por la noche, tienes temor a que te asalten en la calle o que entren a tu casa a robar cuando tú estás durmiendo adentro. Esos son temores que tienen un mayor sentido. O que alguien, un ser humano que tenga poder, pueda usar su poder para hacerte daño. Sin embargo, dice la Biblia, no temas a los hombres que solamente pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Antes bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es cierto que si alguien nos asalta, que si entran a robar, que si alguien con un mal espíritu, con una mala intención quiere hacerte daño, te lo puede hacer, pero lo más que puede hacer el hombre es matar tu cuerpo. El alma no la pueden tocar. El único que tiene control de nuestro cuerpo y de nuestra alma y que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno es Dios. Por eso Dios es el único digno de ser temido. Por eso dice la Biblia también que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por cierto, hay personas que le tienen temor al fuego y no encienden un fósforo, no encienden una fosforera, pero no le tienen temor al infierno. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Dice también la Biblia en Proverbios que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si nosotros tenemos temor de Dios, no solo que es el principio de la sabiduría, también el temor de Dios me va a llevar a aborrecer el mal, a aborrecer el pecado. Eso lo dice Proverbios 8:13 y dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino. La persona que es soberbia delante de Dios, la persona que es arrogante delante de Dios, que no le interesa el pecado, que no tiene temor de Dios, dice Proverbios 8:13, ese es el mal camino. Ese es el camino equivocado, inadecuado. Algunos han decidido creer que Dios no existe. Entonces ponen su confianza en un coco, en una piedra, en un palo, en un pedazo de metal, en los babalaos, en todas esas cosas. Pero afirman que Dios no existe y piensan que no tienen que darle cuenta a Dios. Y esa es una de las razones por la que el hombre prefiere creer en cualquier otra cosa, porque no quieren reconocer que son responsables delante de Dios, de ese Dios que es grande y es digno de ser temido. Es como el niño que en una oportunidad lo pusieron de castigo y él cerró los ojos y dice: no veo a mis padres, así que mi padre tampoco me ve. Y se paró del castigo con los ojos cerrados, pensando que el padre no lo veía. No, el hecho de que tú cierres los ojos y no quieras ver a Dios no significa que Dios no está ahí, o que Dios va a desaparecer. No importa que tú digas que tú eres ateo, no importa que tú digas que tú eres agnóstico, escéptico o lo que sea, eso no va a cambiar la realidad de que Dios está ahí. Usted puede hacer como el avestruz, meter la cabeza en la tierra, pero eso no va a cambiar las circunstancias a su alrededor. Debemos confesar nuestros pecados delante de Dios, porque Dios es grande, Dios existe y Dios es digno de ser temido. En segundo lugar, debemos confesar nuestros pecados porque hemos pecado. Porque hemos pecado. Porque toda persona ha pecado, dice el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios tan hermosa de la que cantábamos, el pecado nos separa de esa gloria de Dios. Y dice la Biblia que todos somos pecadores. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese es el ser humano. Lamentablemente muchos consideran que no tienen pecado. Y hay una sola explicación para eso.
no saben lo que es el pecado. No saben lo que es el pecado. Y aquí Daniel describe, dice en el versículo 4, versículo 5, hemos cometido iniquidad. Iniquidad significa una desviación. Nos hemos desviado de la voluntad de Dios. Nos hemos desviado del camino que Dios trazó para el ser humano. Como dice Isaías, cada cual escogió su propio camino. El camino por el que iban a andar. Tergiversaron la voluntad de Dios. Tergiversaron la palabra de Dios. Dice también en este versículo, hemos hecho impíamente. ¿Saben qué cosa es la impiedad? Impiedad es tener una mala relación con Dios. Hemos ignorado a Dios. Hemos vivido como si Dios no existiera. Y hay personas que no se llaman ateos. Y ellos creen que Dios existe, pero viven como si Dios no existiera. Cuando no tenemos con Dios una relación de adoración, una relación de comunión, es cuando actuamos impíamente. Eso es lo que significa la impiedad. Sigue diciendo el versículo 5, hemos sido rebeldes. La rebeldía contra Dios. Lo que Dios nos dice que hagamos, no lo queremos hacer. Y ese es uno de los grandes problemas. La rebeldía, que algunos ven la rebeldía como una virtud, pero sobre todo la rebeldía hacia Dios es el mayor problema que tiene el ser humano. Y el pecado que está en nosotros precisamente nos lleva a querer hacer lo contrario. La persona rebelde es la que quiere hacer lo contrario a lo que se le dice. Y eso es parte de la naturaleza humana. Por eso hay veces que nos sentimos tentados a utilizar la psicología inversa. La psicología inversa es que usted le pide a la persona que haga algo que usted no quiere que haga. Pero como que sabe que la persona es rebelde, usted aprovecha la rebeldía. Yo les he contado otras veces de un vecinito que teníamos allá en Santa Clara, cuando yo era un jovencito, todavía no iba a la iglesia, déjenme aclarar que es muy importante. Pero aquel muchachito era terrible, era rebelde hasta el punto de que él llegaba y molestaba y le decía, Pipo, para que te vayas para tu vecino. No me voy. Y no me voy. Pero alguien descubrió que si tú le decías, Pipo, no te vayas. Que no me vaya. Ahora sí me voy. Y entonces, alguien en la familia lo descubrió y pobrecito, nada más que el niño llegaba, ponía un pie en la casa, alguien decía, Pipo, no te vayas. De inmediato salía. Bueno, es una confesión de pecado, eso no es correcto hacerlo, pero no éramos cristianos en ese tiempo en la familia, pero nos dimos cuenta de cómo funcionaba la psicología inversa. Hay veces que los padres somos tentados a usar la psicología inversa, porque funciona, pero no es correcto, porque con eso lo que estás haciendo es reforzando la rebeldía. Y tristemente hay que confrontar la rebeldía de los niños. Recuerdo también en la primaria, tuve una maestra que estaba cansada porque los muchachos no la dejaban y los muchachos hablando, y ella se le ocurrió y dijo, pónganse a gritar todos. Y los muchachos empezaron a gritar, sigan gritando, sigan, y los muchachos empezaron a callarse. No, hablen, griten. Todos los muchachos callados, ya casi los muchachos llorando porque ya no querían gritar, ya no querían hablar. Y hubo un silencio, llegó a haber un silencio. Porque en la naturaleza humana está la rebeldía. Ese es el pecado que está en nosotros. Nos rebelamos contra Dios. Cuando Dios nos dice algo y nosotros no queremos hacerle, le echamos la culpa a Dios. Pero la realidad es que la rebeldía está en nosotros. Eso es el pecado. Dice Daniel que ellos no habían obedecido a los mandamientos, no habían obedecido a la ley que estaba escrita, pero tampoco habían obedecido a los profetas que Dios había enviado para exhortar al pueblo a que se arrepintiera, a que volvieran a Dios, a que dejaran los ídolos, a que dejaran los pecados. ¿Cuántos profetas le hablaron al pueblo de Israel, a Judá? Y ellos no quisieron arrepentirse. ¿Qué cosa es el pecado? Pecado es todo lo que hacemos que no agrada a Dios. Pero no solamente lo que hacemos,
Es lo que decimos. Dice también la Biblia lo que pensamos. Jesucristo dijo, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pecado también está en la mente. El pecado también es saber hacer lo bueno, dice Santiago, y no hacerlo. Pecado es no darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Pecado es no amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros entendemos lo que es el pecado, nos damos cuenta que tenemos que decir como Daniel, hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nosotros también te hemos fallado. Nuestro país también ha pecado grandemente. ¿Cuánta sangre se ha derramado por causas que tal vez no lo merecían tanto? En nuestro país se ha promovido el ateísmo como una enseñanza oficial. Se ha hostigado el cristianismo. Se ha promovido la idolatría. El aborto se ha convertido en algo común y trivial, que a la mayoría de las personas no les da ni frío ni calor. Hace poco salió una noticia en las redes sociales de una muchacha de 18 años en la Eide de Villa Clara que parió en la escuela y lanzó al niño del segundo piso. Un niño de 9 libras. Y lo encontró el custodio cuando llegó por la mañana. Y eso ha provocado un revuelo muy grande. Y todo el mundo condena a la muchacha, que es condenable lo que hizo. Pero yo veo una contradicción. Nadie se ha preguntado qué llevó a esa muchacha a actuar así. Cuando vivimos en una cultura que promueve el aborto, que dice, no, si tú sales embarazada, tú tienes que pensar en tu futuro, sácatelo. Una cultura donde muchas veces el médico que diagnostica el embarazo irrespetuosamente le pregunta a los padres, ¿y te lo vas a dejar? Como si eso fuera una cosa tan común. Recuerdo hace unos años escuchar una conversación de una jovencita que estaba contando de un aborto que había hecho y como si fuera un chiste decía, parecía un pionerito, lo único que le faltaba era una pañoleta, y las mujeres que estaban escuchando el chiste estaban muertas de la risa. Y entonces hoy nos escandalizamos porque una joven de 18 años lanzó a su hijo del segundo piso. Bueno, y si lo hubiera hecho, tal vez esa joven tuvo aborto con anterioridad y ella pensaba tal vez, bueno, ¿qué diferencia hay entre matarlo adentro o matarlo afuera? ¿Matarlo antes de salir o matarlo justo cuando salga? Muchas veces no somos conscientes de cómo la cultura promueve actos que son horrendos a los ojos de Dios. Hemos pecado, hemos derramado sangre. ¿Cuánto se ha promovido en nuestro país inmoralidades? Prácticas que son contrarias a la familia. Tenemos que reconocer que hemos pecado y es muy triste. Como el profeta Daniel debemos hacer esa oración. Nuestra nación ha pecado, nuestra familia ha pecado, las iglesias también han pecado. Hay pecado en la nación, pero también hay pecados en las iglesias. También hay pecados en nuestras vidas. También hay pecados en los líderes de las iglesias. Así que necesitamos reconocer lo que reconoció Daniel. El pecado nos está haciendo daño. El pecado está creando una barrera entre nosotros y Dios. Necesitamos resolver ese problema. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados. En tercer lugar, debemos confesar nuestros pecados porque Dios es justo. Dice el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia. Y dice el versículo 14, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Dios es un Dios justo. Dice Éxodo 34:6 que Dios
de ninguna forma tendrá por inocente al culpable. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos los seres humanos son iguales. Dios no admite soborno, Dios no admite cohecho. Tal vez en el pasado has podido hacer algo negativo y has podido comprar un juez o a un policía o a un inspector. Pero eso lo podemos hacer con los hombres, con Dios no. Porque Dios es justo. Si alguna vez piensa que bueno, porque como tú eres tan especial, Dios no va a aplicar su justicia con tu pecado. Recuerda a David. David era amigo de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, y cuando cometió su pecado, sufrió las consecuencias. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios justo. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Dios es justo. Por eso también debemos confesar nuestros pecados delante de Él. En cuarto lugar, debemos confesar nuestros pecados porque el pecado tiene consecuencias. Lo dice ahí el versículo 7, también el versículo 7 y 8. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel reconoce que todas esas consecuencias que el pueblo de Israel y Judá estaban sufriendo, todo ese exilio y esa deportación por 70 años, no solamente a Babilonia, sino a Asiria y a otras naciones donde lo llevaron. Toda esa confusión, todo ese problema era resultado de su pecado. Y déjenme decirles algo, el pecado tiene consecuencias. El pecado te va a llevar más lejos de lo que quieras ir. Te va a retener más tiempo del que te quieras quedar. Y te va a costar un precio más alto del que quieras pagar. El pecado siempre tiene consecuencias. Dice la Biblia en Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Algunas personas creen que pueden burlarse de Dios. Yo voy a hacer las cosas contrario a lo que Dios quiere y al final yo me salgo con la mía. Yo soy inteligente. Al final las cosas me van a salir bien. La Biblia dice que me van a salir mal, pero a mí me van a salir bien. No te engañes. Dios no puede ser burlado. El pecado tiene consecuencias. Y si la única manera de evitar las consecuencias del pecado es confesando nuestros pecados. Pero tal vez la razón más importante por la que debemos confesar nuestros pecados la encontramos ahí en el versículo 9. Dice el versículo 9: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados? Porque Dios es misericordioso y Dios perdona. ¿Ustedes han pensado en eso? Según la quinta razón. Dios es misericordioso y Dios perdona. A pesar de que le hemos fallado a Dios, a pesar de que nosotros le hemos ofendido con nuestro pecado, nos hemos rebelado contra Él. ¿Saben ustedes cuál es la noticia más espectacular de este mundo? La mejor noticia que se puede escuchar. Dios quiere perdonarnos. Dios es un Dios de misericordia. Dios oye cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. ¿Ustedes se imaginan cómo sería
si Dios no quisiera perdonar al ser humano? Si Dios no fuera misericordioso, si Dios solamente aplicara su ira hacia nosotros. Dice Éxodo 34, 6 y 7, misericordioso y piadoso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Sería una tragedia. Dice la Biblia también en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ustedes saben por qué nosotros hoy estamos sentados aquí y no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Ustedes saben por qué la nación está aquí y otras naciones del mundo. Cuba no es la única nación que ha pecado. Pero ¿saben por qué estamos aquí? Por la misericordia de Jehová. Si un día solamente Dios se levantara o amaneciera sin que Dios fuera misericordioso, todos nosotros quedaríamos consumidos. Todos nosotros. Pero qué buena noticia que Dios tiene misericordia de nosotros. Que Dios, sí, es cierto que Él no tiene por inocente al culpable, pero Él nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, de que confesemos nuestros pecados, porque Dios no quiere consumirnos, Dios quiere perdonarnos. Dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, la promesa de que Cristo va a regresar a este mundo, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que las personas se arrepientan. Pero si no te arrepientes, la justicia de Dios te va a alcanzar. Hemos observado en esta oración del profeta Daniel 5 razones por las que debemos confesar nuestro pecado. La primera, porque Dios es grande y temible. La segunda, porque nosotros hemos pecado. La tercera, porque Dios es justo. La cuarta, porque el pecado tiene consecuencias. Y la quinta, porque Dios es misericordioso y perdona. Qué triste, dice el versículo 18. Dice Daniel: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual he invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Cuando confesemos nuestros pecados, no lo hagas pensando que tú no eres tan pecador como otros. No trates de convencer a Dios de que tú no tienes pecado o de que otros tienen más pecados que tú. Qué bueno que como Daniel podamos orar no confiando en nuestra justicia, confesar nuestros pecados confiando en sus muchas misericordias. ¿En qué confías tú cuando confiesas tus pecados? Algunos confían en su justicia y tratan de demostrarle a Dios que no tienen tanto pecado. Por eso, algunos prefieren no confesar porque saben que no son justos. Algunos son tan conscientes de sus pecados que no saben o no creen que Dios es misericordioso y que Dios está dispuesto a cambiar nuestras vidas, a perdonarnos, a librarnos. Por eso, lo mejor que nosotros podemos hacer con el pecado, ¿qué cosa es? Confesarlo. Dice Isaías 1:18: si vuestros pecados fueren como la grana, tan negros, tan rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el versículo 13, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por casi 70 años el pueblo se mantuvo en su pecado y no se habían arrepentido como nación hasta este momento. ¿Cuántas veces prolongamos el pecado en nuestra vida? Nunca es demasiado tarde para confesar nuestros pecados. El momento adecuado para confesar nuestros pecados es hoy. Dice la Biblia, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Todos hemos pecado. Todos necesitamos de la misericordia y el perdón de Dios, de la gracia sanadora y restauradora. Dios quiere hacerlo. La confesión de pecados es a Dios, como lo hizo Daniel, como lo hizo también David en un momento importante de su vida. La confesión de pecado nos sana cuando nosotros la presentamos delante del Señor. Dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice allí la Biblia, en mi clamor todo el día se volvió mi verdor sequedades de verano. Mientras David estuvo ocultando su pecado, dice que sus huesos se envejecieron. No sigas ocultando tu pecado. Confiésalo delante del Señor. Dice que Él es fiel y justo. Él es quien perdona nuestros pecados, no son los hombres. Aunque la Biblia dice que una práctica terapéutica también es confesar los pecados los unos a los otros. No confesar los pecados a una persona como si fueran mejor que los demás y confesárselos a Él, los unos a los otros. Eso significa que en todos hay pecado. Y hay momentos donde necesitamos encontrar a alguien y hacernos vulnerables y reconocer que hemos pecado. Porque todos lo necesitamos. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Me gustaría invitarles en esta mañana a hacer una oración de confesión delante de nuestro Dios. Yo quiero invitarte a inclinar tu rostro. Dice el versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor al Señor. Como Daniel, debemos pedirle al Señor que haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas, para que nuestro pecado se haga evidente, para que Él traiga luz y para que el santuario asolado pueda restaurarse, para que la comunión con Dios que ha sido rota pueda restaurarse, pueda renovarse.